¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una herramienta fascinante, de verdad, la teoría de juegos. Y no es solo para jugar ajedrez, aunque tiene mucho que ver. Es básicamente el arte de la estrategia, la base para entender desde una negociación de negocios hasta, no sé, la política internacional. Y para que esto quede clarísimo desde el principio, vamos a empezar con un dilema, un acertijo clásico. A ver qué harían. Pónganse en esta situación que es de muchísima tensión. Ok, la escena es esta. Dos cómplices de un delito los atrapan. La policía, muy astuta, los mete en cuartos de interrogatorios separados. Y aquí, atención, porque este es el punto clave de todo. No se pueden comunicar. Nada. Cero contacto. Esto significa que no pueden ponerse de acuerdo. Y ahí es donde empieza a jugar la desconfianza. Ya cada uno, por separado, le ofrecen el mismito trato. Piénsenlo bien. Si cooperan entre sí, o sea, si ambos se quedan callados, la libran con una pena menor. Pero si uno traiciona al otro y confiesa, el traidor se va libre, mientras que al otro le trae todo el peso de la ley. Y si los dos se traicionan, pues los dos reciben un castigo bastante fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿qué conviene hacer? Para poder contestar, pues primero hay que entender las reglas del juego. Muy bien, vamos a desmenuzar esto. Para poder resolver el dilema de nuestros prisioneros, primero lo primero, hay que entender qué es un juego, al menos en este contexto. Y les adelanto, no estamos hablando de jugar a las cartas o algo así. Para la teoría de juegos, un juego es, es cualquier situación donde mi decisión afecta a los demás y las decisiones de los demás me afectan a mí. O sea, estamos interconectados. Cada movimiento es una apuesta cuyo resultado final no solo depende de mí, sino de cómo reaccionan los otros. Imagínense un tablero de ajedrez, ¿no? Ese es el escenario perfecto. Te permite ver todas las jugadas posibles, visualizar los beneficios, anticipar las amenazas, todo antes de mover una sola pieza en el mundo real. A ver, aquí hay una diferencia importantísima. Por un lado, tenemos los juegos de azar. Ya saben, como lanzar una moneda. Ahí todo es suerte, probabilidad. Pero lo que nos interesa a nosotros son los juegos racionales. Aquí no hay suerte que valga. Es pura lógica, pura estrategia contra un oponente. El objetivo es muy claro. Maximizar tu propio beneficio, tu utilidad personal. Se trata de pensar, no de cruzar los dedos. Y ojo, esto es crucial. No todas las competencias son a muerte. Existen los juegos de suma cero, donde para que yo gane un peso, alguien más tiene que perder exactamente ese peso. Como repartir un pastel. Si yo tomo una rebanada más grande, la tuya es más chica. Pero, y esto es lo interesante, también hay juegos de suma no cero. Aquí es posible cooperar. Podemos encontrar la manera de que el pastel se haga más grande para todos. Son los famosos escenarios ganar-ganar. Ahora, ¿cómo se juega? Bueno, hay dos formas principales. Una es la estrategia pura. Eliges una jugada y te apegas a ella. Muy predecible. Pero a veces lo mejor es ser impredecible, ¿no? Piensen en un penal. Si el tirador siempre patea al mismo lado, el portero lo va a adivinar. Ahí es donde entra la estrategia mixta. Asignas probabilidades a tus diferentes opciones para mantener al otro adivinando. Y en escenarios súper competitivos se aplica algo llamado el teorema del minimax, que suena complicado, pero la idea es simple. Elegir la opción que te garantice el mejor resultado posible, incluso si tu oponente hace la peor jugada en tu contra. Es como ponerte en el peor de los casos para tomar la mejor decisión. Y con esto llegamos al concepto clave, al meollo de todo este asunto, la idea que lo cambió todo, del genio John Nash, el equilibrio de Nash. Pongan mucha atención, porque este es el corazón de la teoría de juegos. La pregunta del millón es, si todos están pensando, analizando y tratando de adivinar qué hará el otro, ¿es posible predecir cómo terminará el juego? ¿Existe algún tipo de resultado estable al que todos llegan? Pues resulta que sí, y a ese punto de estabilidad se le llama equilibrio de Nash. Imagínense que es un punto en el que todos los jugadores han hecho su jugada, y nadie, absolutamente nadie, puede mejorar su propia situación cambiando de estrategia por sí solo. O sea, si los demás se quedan como están, a mí ya no me conviene moverme. Esta frase lo resume perfecto. Es el momento en que cada quien ha elegido la mejor respuesta posible a las jugadas de los demás. Una vez que se llega a ese punto, ya nadie quiere cambiar su jugada de manera unilateral. ¿Para qué? No ganarían nada. Perfecto. Ahora que ya tenemos esta súper herramienta del equilibrio de Nash, volvamos a nuestro dilema inicial. Vamos a resolver el caso de los prisioneros. Ok, esta tabla es la clave. Es la matriz de pagos. No se asusten, es fácil. Los números son los años de cárcel. Obviamente, mientras más bajo el número, mejor. Un -1 es mucho mejor que un -10.
Aquí podemos ver de un solo vistazo qué pasa con cada combinación de decisiones, si ambos confiesan, si uno calla y el otro no, etc. A ver, vamos a ponernos en los zapatos de uno de los prisioneros y pensemos, ok, mi cómplice puede hacer dos cosas, confesar o callar. ¿Qué me conviene a mí en cada caso? Caso 1. Si él se queda callado, a mí me conviene confesar porque quedo libre, 0 años, mucho mejor que el -1 de quedarme callado. Caso 2. Si él me traiciona y confiesa, a mí también me conviene confesar porque me dan -5 años en lugar de los -10 que me tocarían si me quedo callado. ¿Se dan cuenta? Haga lo que haga el otro, para mí individualmente siempre es mejor confesar. A eso se le llama estrategia dominante. Es la jugada que me beneficia más sin importar la decisión del otro. Y aquí es donde todo converge. El resultado confesar es precisamente el equilibrio de Nash de este juego. ¿Por qué? Porque una vez que ambos han confesado, ninguno de los dos puede mejorar su situación cambiando de opinión solo. Si uno se arrepiente y decide callar, le va peor. Es un punto estable. Pero, y aquí está la gran paradoja, es un resultado terrible para ambos. Si tan solo hubieran podido confiar el uno en el otro y quedarse callados, les hubiera ido mucho mejor. La racionalidad individual los llevó al peor resultado colectivo. Y bueno, claro, esto no es solo un acertijo para entretenerse. Esto pasa en todos lados. Vamos a ver cómo la teoría de juegos se manifiesta en el mundo real, porque de verdad es como si el mundo fuera un gigantesco tablero de ajedrez. ¿Recuerdan esta escena clásica del cine? Es el juego del gallina. 2 autos acelerando uno contra el otro. El primero que se desvía, pierde. Es el gallina. Este es un ejemplo perfecto. Aquí hay 2 equilibrios de Nash. Que yo me desvíe y tú sigas, o que tú te desvíes y yo siga. El peor resultado para ambos es que ninguno se desvíe. Es una dinámica de confrontación pura. Y las aplicaciones son, por todas partes. Pensemos en los negocios. Un par de empresas grandes decidiendo si suben o bajan sus precios, siempre pensando en qué hará la competencia. O en la política, la Guerra Fría. La destrucción mutua asegurada era un equilibrio de Nash aterrador. Nadie se atrevía a atacar primero porque la respuesta sería devastadora para todos. Hasta en la biología, hay modelos que explican por qué algunos animales pelean a muerte por un recurso, mientras otros prefieren evitar el conflicto. Claro que, para que todo esto funcione, la teoría se basa en una suposición fundamental, un gran pilar, el principio de racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se asume que los jugadores, seamos personas, empresas o países, van a actuar de forma lógica para maximizar sus propios intereses. Es la base que nos permite crear modelos y tratar de predecir cómo se van a comportar. Y al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? El dilema del prisionero nos demostró algo brutal, que la búsqueda lógica del interés individual puede llevarnos a un desastre colectivo. Y eso nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros trabajos, nuestra sociedad. ¿Qué debe pesar más? ¿La racionalidad de cada uno o la búsqueda de un bienestar para todos? Ahí se las dejo.